Una voz desgarradora y llena de sufrimiento resonó en el aire, preguntando qué debía hacer para ser amada, mientras en un castillo majestuoso e imponente, una princesa estaba dispuesta a desechar toda su dignidad solo para suplicar a la persona a la que llamaba padre. Esa princesa no era otra que Atanasia. Las palabras de dolor de la pequeña princesa resonaban incesantemente, preguntando si debía ser como Gennete, cuestionando entre lágrimas si, al actuar así, él la trataría con la misma dulzura con la que trataba a Gennete, si la llamaría por su nombre y la miraría con esos ojos llenos de calidez, y si finalmente la abrazaría con esos brazos sin ahuyentarla. En ese momento, aquel hombre llamado padre pronunció lentamente unas palabras gélidas y crueles, declarando que eso nunca sucedería, incluso si él muriera, dejando a Atanasia petrificada en un silencio sepulcral. Atanasia se apresuró a preguntar por qué, argumentando que ella era su hija y que había estado a su lado mucho más tiempo que Gennete, dirigiéndose a ese padre que era Claude. Con los ojos llenos de lágrimas, miró al hombre ante el cual se arrodillaba suplicante, pero Claude solo miró a Atanasia con frialdad y la insultó llamándola «cosa estúpida». Ese desprecio y esa voz eran tan despiadados que parecían hacer sangrar los oídos. Atanasia, temblando, dejó caer sus manos sin fuerzas, y antes de que pudiera recuperar el aliento, Claude continuó lanzando palabras amargas, afirmando que ella nunca había sido su hija. En los ojos de Atanasia ya no quedaba ni un rastro de apego, pues al final Claude seguía siendo tan despiadado como siempre, y en ese instante, en los ojos azul cristalino de Atanasia solo restaba un color de desesperación absoluta. Un día cualquiera, de repente me convertí en esa princesa, encontrándome en ese momento atrapada en el cuerpo de un bebé recién nacido, lo que hizo que Atanasia se sintiera extremadamente asombrada al verse a sí misma en esa carne extraña. Atanasia estaba tan sorprendida que dejó caer el juguete que sostenía, el cual hizo un sonido de ken 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 mientras rodaba lejos de ella, haciendo un ruido de clac clac y din din, que la dejó en un estado de pánico total. Se preguntaba qué era aquello y por qué de repente estaba pensando en esa novela específica. Recordó que era una novela que había leído porque un cliente la había olvidado en la tienda, un libro titulado Princesa Encantadora, cuya trama y título eran extremadamente infantiles, y recordó que el nombre de la princesa que era ejecutada en la historia parecía ser el mismo que el suyo. Atanasia, llena de ira, pataleó y se agitó, gritando internamente que esos pensamientos salieran de su cabeza, lamentando su mala suerte. La sirvienta Lilian, que estaba a su lado, miró inesperadamente el juguete de Atanasia que rodaba hacia ella. Lilian se apresuró a recogerlo y lo puso de nuevo en la mano de Atanasia, exclamando, «Cielos, ¿por qué sigues tirándolo?». A lo que Atanasia refutó mentalmente que era normal que los bebés tiraran cosas. Lilian continuó diciendo que dejara de llorar y que se quedara quieta jugando con eso, pero en su corazón, Atanasia no pudo evitar regañar a Lilian, pensando indignada que el juguete había caído al suelo y ella se lo había devuelto sin siquiera limpiarlo, preguntándose si la estaba despreciando solo porque era una princesa tratada como de clase baja. Atanasia, irritada, comenzó a llorar y volvió a dejar caer el juguete al suelo haciendo «ba, lo que provocó que Lilian dijera con enojo que qué pasaba ahora, que tenía muchas cosas que coser, pero accedió a recogerlo de nuevo. Sin embargo, Atanasia mostró su desacuerdo agitando sus pequeñas manos, pensando, y que odiaba aquello, que eso no era de su gusto y que a su edad actual no tenía ningún interés en ese sonajero. Lilian inclinó la cabeza y susurró que seguramente la princesa ya estaba cansada, tras lo cual la levantó suavemente y la colocó lentamente en la cuna, diciéndole con delicadeza que se acostara allí. Una vez hecho esto, Lilian se dio la vuelta para irse. Atanasia observó la figura de Lilian alejándose y no pudo evitar preguntarse si se dirigía al lugar reservado para los sirvientes, pensando que si volvía trayendo otra cosa parecida a ese sonajero, sería mejor que no regresara. Atanasia pataleó cómodamente en esa pequeña cuna haciendo oa oa, y sus ojos de color azul cristalino se iluminaron de repente mientras miraba su cuerpo que se retorcía y se movía. Intentó mover sus brazos y piernas un par de veces, suspirando que todavía no se había adaptado a ese cuerpo, segura de que se había quedado profundamente dormida después de tomar unas pastillas para dormir y que, al despertar, se había transformado en esa forma, preguntándose qué significaba todo eso, haberse convertido de repente en un bebé y, además, en el cuerpo de una princesa, lo cual hacía que la princesa Atanasia se sintiera extremadamente confundida y pensara que era una locura. De repente, Lilian irrumpió en la habitación abriendo la puerta de golpe con un estruendo, con una voz apresurada exclamando, «Princesa», lo que hizo que Atanasia entrara en pánico, pensando, «Oh, esta mujer, ¿es así todos los días? ¿Cómo puede abrir la puerta de la habitación de un bebé de manera tan ruidosa?». Lilian había regresado para decir que el mayordomo había informado que estaban cortos de presupuesto, así que le pidió que jugara con eso temporalmente. Dicho esto, Lilian volvió a su trabajo diciendo, «No llore más, estoy muy ocupada». Atanasia lloró con resentimiento, sollozando que eran demasiado crueles, que ella todavía era una recién nacida y que era excesivo,
concluyendo que tal vez esa era la forma en que sería tratada incluso siendo una princesa real. Recordó que había sido una huérfana en su vida anterior y pensó que era una suerte haber nacido como una princesa con una cuchara de oro en la boca, pero al pensar en su destino desafortunado, lloró dolorosamente en secreto. Atanasia no pudo evitar culpar al destino por haberla convertido en una princesa maltratada, pensando en Claude, su padre en este mundo. Solo con pensar en la imagen de ese hombre, se enfureció y lo maldijo llamándolo loco. Atanasia se sobresaltó ante sus propios pensamientos y su cuerpo tembló. Según la información de las sirvientas, parecía que la habían recogido para criarla y ahora vivía en el Palacio Rubí, un castillo magnífico donde vivían las esposas del emperador anterior, quienes solían reunirse allí para hablar. Se decía que el día en que ella nació, el emperador había matado inesperadamente a todos en el palacio. Su madre era una bailarina que había sido invitada a una fiesta en el Palacio Real. Como era muy hermosa, atrajo la atención del emperador y poco después quedó embarazada de Atanasia. Sin embargo, el día que Atanasia llegó al mundo, ese padre cruel la dejó en el suelo y quiso matarla, y después la abandonó a pesar de que ella también era su hija. Esa era la razón por la que vivía allí, donde las sirvientas del Palacio Rubí eran como sus hermanas. Pensando en esta situación trágica, Atanasia maldijo en silencio a Claude, ese emperador malvado, preguntándose qué estaba haciendo y cómo se atrevía a abandonar a su propia hija, a una niña recién nacida como ella, dejándola atrás en esa masacre cruel. Cada noche, al escuchar el llanto de un niño, tenía pesadillas, pero más aterrador que las pesadillas era el rostro del emperador. Había intentado convertirse en princesa, pero se preguntaba si su destino sería tan desgraciado y si tendría que morir una vez más en ese lugar. En ese castillo todos morirían, y ella se preguntó qué estaba pensando, diciéndose que debía encontrar una manera. Atanasia se sentía muy deprimida, recordando que decían que su nombre se lo había puesto su madre. Atanasia, un nombre realmente lujoso para una princesa como ella ahora, pero sentía que su nombre se parecía mucho al de la desafortunada princesa de esa novela romántica, Princesa Encantadora, un nombre que significaba vivir sana y feliz, pero irónicamente, la princesa Atanasia de la novela enfrentaba una muerte trágica a los 18 años, asesinada por su propio padre emperador. Atanasia pensó con dolor por qué tenía que pensar en esa novela otra vez. Qué mala suerte, pero Lilian, que estaba a su lado, miró la apariencia de Atanasia y susurró suavemente preguntando qué pasaba y por qué la niña aún no dormía. Las otras sirvientas intercambiaron palabras en voz baja, comentando que, de todos modos, la bebé no podía salir gateando, que Lilian sabía que era una niña especial y muy molesta, y que solo querían descansar un poco, pero se preguntaban qué harían si la bebé empezaba a llorar de repente. Sugirieron intentar mecer la cuna para ver si se dormía rápido, quejándose de que empezaba otra vez y de que todas tendrían que quedarse en el Palacio Rubí siendo tratadas mal. Lilian levantó suavemente a Atanasia y la consoló con ternura, lo que conmovió profundamente a Atanasia, quien pensó que sería bueno si alguien escuchara su llanto cada día y lo entendiera. Las hermanas decían que si dejaba de llorar saldrían a trabajar, pero si no paraba, la hermana Lily se preocuparía mucho, así que se disculpó mentalmente. De repente se oyó un fuerte golpe de la puerta al abrirse y slam, y Atanasia miró sorprendida hacia afuera, viendo entrar a un grupo de sirvientes, lo que la dejó atónita mirando a esa gente. Desde que nació, el emperador nunca la había visitado ni una sola vez, siempre la ignoraba, y por eso se preguntaba por qué estaba triste. Decidió que nunca más le importaría y que su próximo objetivo sería vivir como esas princesas, tomando algunos objetos decorativos de la habitación, gracias a los cuales podría comer y divertirse toda la vida, así que rogó que la dejaran en paz. Lilian acostó suavemente a Atanasia, la cubrió con la manta y susurró que, como no había recibido la atención del emperador, debía vivir muy bien. Atanasia respondió en silencio que sí. Se prometió a sí misma que a partir de ahora comería 3 comidas completas en el Palacio Real y se acostaría en esa cama cómoda y cálida, y que sin importar cuántas dificultades encontrara, intentaría vivir bien. Se animó a sí misma diciendo que definitivamente debía intentar bajarse de esa cuna una vez, pensando en la calidez que Lilian le brindaba y exclamando que, gracias a comer y dormir bien y practicar duro, estaba creciendo muy rápido. En ese momento, Atanasia escuchaba atentamente la historia que los sirvientes a su lado discutían con entusiasmo. Hablaban de que eran como lámparas parpadeando ante el viento, y Atanasia se preguntaba si usaba sus manos para expresar una acción sin usar su voz, entenderían que estaba a punto de ser asesinada. Pensó que era cierto, que ellos también habían sido abandonados sin querer en esa situación. Escuchó decir que parecía que cada noche aparecía un fantasma en la cocina, lo cual era realmente aterrador, ya que ni siquiera sabían cuándo aparecería. Después de escuchar estas palabras, Atanasia estuvo de acuerdo en silencio, pensando que ella tampoco quería vivir más en ese castillo, y que si reunía suficiente dinero, escaparía. Tratando de ser optimista, Atanasia sonrió felizmente mirando el juguete brillante que tenía ante sus ojos, el cual resplandecía intensamente. Lilian, divertida, tomó ese juguete y preguntó si le gustaría que ella hiciera eso. Atanasia respondió alegremente con un «Oa».
Lilian, incapaz de resistirse a tanta ternura, se rió y acarició la mejilla de Atanasia, llamándola su travieso pez dorado. Atanasia respondió mentalmente con una risita, pensando que ella también la quería mucho. Al ver esa apariencia de Atanasia, Lilian no pudo evitar exclamar que era demasiado linda y luego besó suavemente su mejilla. El tiempo pasó así, y Atanasia reflexionaba que, mientras todos los demás estaban muy tensos, ella parecía sentirse tranquila. Cada día comía bien, dormía bien y hacía ejercicio diligentemente, creciendo con el tiempo. Pensó que sería genial si pudiera caminar rápido pronto, ya que así podría reunir rápidamente muchos ahorros. De repente, un sentimiento de culpa surgió en ella, preguntándose por qué se sentía culpable. Sentía que las decoraciones en su habitación se estaban haciendo más pequeñas, que los objetos decorativos desaparecían gradualmente. Atanasia miró pensativamente el juguete, sintiendo que había sido herida y que la hermana Lily sería quien calmara esa herida. De repente, una sensación indescriptible la invadió, pensando, dándose cuenta de que necesitaba que le cambiaran el pañal, pero se sentía demasiado avergonzada y lloró, Después de que le cambiaron el pañal, Lilian le leyó un libro a Atanasia. La voz suave de Lilian resonaba ola tras ola, contando que el mago de la torre era quien tenía el poder mágico más fuerte entre los magos actuales, lo que asombró enormemente a Atanasia. ¿Quién pensó, mago? Lilian dijo que había oído que en este mundo existían magos. Atanasia parecía haber descubierto algo nuevo, dándose cuenta de que tal vez ese no era un país normal y preguntándose si realmente existía otro mundo, tocando con interés la torre en el libro y exclamando, yo. Lilian continuó leyendo que el mago de la torre usaba su poder mágico para resolver los problemas del imperio. Atanasia miró el libro con entusiasmo, balbuceando, pensando que ella también quería ver magia. Lilian siguió leyendo, diciendo que había oído que esas personas tenían un corazón muy frío y que la razón vencía a la emoción. Si uno tenía un alma malvada en lugar de una razón fuerte, usaría ese poder para fines personales, y existía la teoría de que la dinastía Obelia había matado una vez a un mago de la torre. Atanasia se prometió a sí misma que en el futuro definitivamente debía ver la magia con sus propios ojos. De repente, Atanasia prestó atención a una imagen, señaló al hombre en la imagen y balbuceó, oh. Lilian exclamó sorprendida, no, Dios mío, preguntándose si sabía quién era esa persona. Atanasia se quedó perpleja pensando que no. Lilian continuó diciendo, sí, es cierto, esa persona es el padre biológico de la princesa. Atanasia entró en pánico total, pensando, ¿qué? ¿Es él quien abandonó a su propia esposa e hija? No sé qué estará haciendo ese bastardo ahora. Atanasia, agitada, señaló la imagen de Claude balbuceando, pensando que era un malvado. Lilian malinterpretó esto pensando que Atanasia estaba feliz al ver a su padre biológico y le dijo, princesa, eres realmente inteligente, es el actual emperador del imperio Obelia. Lilian contó que había oído que el emperador anterior y el diablo usaron un gobierno tiránico y se aliaron con el príncipe heredero para sentarse en el trono. Atanasia se dio cuenta de inmediato de que esa fue la masacre en el Palacio Rubí. Realmente no sabía que él se había convertido en un monarca sagrado, incluso si esto fuera un cuento de hadas. Atanasia miró activamente y luego pasó la página. Lilian continuó diciendo que, sin embargo, en ese cuento no se mencionaba el noble nombre de su majestad y le preguntó si quería ver esa imagen una vez más. Atanasia miró con disgusto al hombre de la foto, pensando que, sin embargo, no tenía ni un poco de curiosidad, ya que entre las personas que conocía, él era realmente un malvado. Lilian dijo que el padre de la princesa era Claude, el emperador del imperio Obelia. El rostro de Atanasia se congeló de repente y signos de interrogación no dejaban de aparecer en su mente, pensando, ¿cómo? Atanasia tenía el rostro aterrorizado y los ojos muy abiertos, pensando, no puede ser. Una imagen sombría cubrió el libro, y pensó, ¿por qué el nombre es exactamente igual al del emperador en esa novela? ¡Qué mala suerte! Se puso a pensar cuál era el contenido de esa novela. Princesa Encantadora, era una novela famosa en internet. Lilian seguía leyéndole el libro con una sonrisa y dijo, Atanasia de Alger Obelia. Ella, con el rostro aturdido y sudando frío, se preguntó, Hasta el nombre de la princesa que aparece allí y mi nombre completo son iguales. La niñera seguía contando tranquilamente que la princesa era la única hija de su majestad. Atanasia, después de ver la imagen y los detalles en el libro, se sorprendió enormemente, pensando, wow, todo es exactamente igual, es difícil de decir, ¿se siente así? Siento un escalofrío en la nuca, ja. El libro contaba la vida de dos princesas, con un personaje llamado Princesa Encantadora, como título. Entre las dos princesas del imperio, la protagonista era la segunda princesa, Gennete. Ella era una persona de apariencia hermosa y un corazón bondadoso, con piel blanca como la porcelana, cabello rubio sedoso y ojos verde esmeralda. Era una chica siempre alegre y llena de vida con una sonrisa en los labios. Vivía en un palacio espléndido rodeada de miles de flores y trataba muy bien a todos los que la rodeaban. Su fama se extendía lejos, no solo entre la gente del país,
sino que también recibía el amor de la gente de todo el continente. Y entre las personas que amaban a Gennete estaba su padre, el emperador Claude, una persona autoritaria con una mirada fría que rara vez sonreía. La gente lo alababa como un héroe que salvó a la nación, pero en realidad, su hermano heredero había muerto, así que él había ascendido personalmente al trono y era alguien sin ninguna humanidad. Gennete aún así lo amaba, a pesar de que él era un hombre de sangre fría. Ella era inocente y alegre, con un rostro ingenuo que no conocía el peligro que la acechaba en cualquier momento. Claude se dio cuenta tardíamente de la existencia de Gennete. Al principio se detuvo, pero la dulzura irreal de Gennete finalmente derritió al gélido Claude. Cuando Atanasia nació, yacía en su cuna agarrando con fuerza la manta y masticando ruidosamente con una expresión poco feliz, pensando, HMPH, malvados, al contrario de Gennete. La primera princesa parecía ser alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. La primera princesa, Atanasia, tenía la misma edad que Gennete. Después de que Atanasia nació, se le informó a Claude de inmediato, pero él la ignoró y dejó a la niña en el harén, el palacio interior. Atanasia se convirtió en una princesa débil, ella siempre jugaba sola y casi nadie se preocupaba por ella. La primera vez que conoció a su padre fue en su 9º cumpleaños. Mientras dormía en la cama de su habitación, Atanasia fue atraída por las luces y los sonidos del banquete, así que salió del palacio. Atanasia se encontró cara a cara con Claude en el jardín trasero del palacio. Los dos se quedaron mirándose por un momento bajo las luces brillantes del palacio que se reflejaban en ellos. Atanasia, con sus ojos verde esmeralda muy abiertos, miró aturdida al emperador, pero él solo volvió la cabeza y la miró de reojo con total frialdad. Ella retrocedió un paso. Por supuesto, el desalmado Claude pasó de largo sin decirle ni una sola palabra, y ella solo pudo quedarse allí mirando con una mirada que contenía cierta infelicidad. El tiempo voló y pasaron 14 años. En la ceremonia de mayoría de edad de Atanasia, a los 14 años, cuando entraba al salón de baile de la mano de alguien, supuestamente ese debía ser un día feliz en su vida, pero su esperanza se hizo añicos. Incluso al final, esta pobre princesa murió a manos de su propio padre. Fue acusada falsamente de ser quien puso veneno en la copa de Gennete. Cuántas miradas se posaron sobre ella mientras intentaba acercarse a su hermana, cayendo al suelo. Por supuesto, ella fue incriminada, y la verdadera culpable era la tía de Gennete, una mujer que conspiraba para convertir a su sobrina en la heredera al trono. Aunque no hubiera hecho eso, Atanasia tampoco habría recibido el amor de su padre. Por el contrario, si hubiera sabido la verdad, incluso si tuviera que beber esa copa de veneno, aún habría salvado a Gennete, porque si algo le pasaba a Gennete, Claude estaría muy triste. Atanasia era una princesa tan tonta y lamentable hasta ese punto. La tía de Gennete usó todas sus fuerzas para meterla en prisión y arrebatarle el título de primera princesa. Ella estaba en la mazmorra oscura, con lágrimas cayendo siempre por sus mejillas, preguntándose siempre qué tipo de persona era Claude. Un tiempo después, él mató a Atanasia un día en que sintió que ella ya no necesitaba existir en este mundo. Desde que conoció a su padre a los 9 años, habían pasado otros 9 años, y ahora era su cumpleaños número 18. El tiempo pasó muy rápido. Finalmente, la verdad salió a la luz, pero Claude todavía no sintió ninguna culpa ni arrepentimiento por su hija fallecida, manteniendo su rostro frío e indiferente ante todo, como si nada hubiera pasado. Dicho esto, no es que no me guste Atanasia, pero ella es mejor que Gennete y Claude en este mundo. Si solo yo soy feliz, entonces no está bien. ¿Por qué? Volviendo a la realidad, la figura de Atanasia parecía angustiada, sus ojos se llenaron de lágrimas, pareciendo que podría colapsar en cualquier momento justo ahora. Con una mano sostenía una bola dorada y con la otra se apoyaba en el suelo, con la cara baja y las lágrimas brotando. Lloró cada vez más fuerte, va. Al escuchar el fuerte llanto, la niñera corrió adentro presa del pánico preguntando, «Princesa, ¿qué le pasa?». Un rato después, ella yacía durmiendo en un estado de somnolencia. Al escuchar el fuerte llanto, oe, proveniente de la habitación de la pequeña princesa, la niñera Lilian, presa del pánico, empujó la puerta y entró apresuradamente, corriendo y llamando en voz alta, «Princesa». En ese momento, Atanasia estaba con la cara contra el suelo llorando. Lilian corrió a abrazar a la princesa con una expresión de preocupación, preguntando, «Princesa, ¿por qué llora así?». Ella seguía con la cara enterrada en el hombro de la niñera llorando fuerte. La niñera la miró con un rostro amable y cariñoso, preguntando si tenía hambre. En ese momento, ella ya había dejado de llorar, pensando en su cabeza que Lilian era la sirvienta que más le gustaba. Atanasia se sumergió nuevamente en los recuerdos de la historia que había leído en La adorable princesa.
En aquella novela, solo una persona había creído en la inocencia de Atanasia hasta el final, pero debido a esa lealtad, ella también sacrificó su propia vida. Esa persona era su doncella, Lillian York. La historia de la vida de esta mujer era notable. Lillian era en realidad la segunda hija de un conde, una posición noble que no requería que trabajara como sirvienta. Sin embargo, ella se ofreció voluntariamente para convertirse en la niñera de Atanasia, renunciando a la fama, la riqueza y el estatus. La razón de tal sacrificio fue la profunda admiración que sentía por la madre biológica de Atanasia, Diana. En el pasado, durante un gran banquete, Lillian había sido invitada y presenció la belleza de Diana, cuya danza cautivaba a todos los presentes, impidiéndoles apartar la mirada. Lillian admiraba profundamente la libertad que emanaba de Diana. Desafortunadamente, esa misma belleza atrajo la mirada de Claude, lo que llevó a Diana a ser confinada en el Palacio Ruby. De repente, el fuerte llanto de un bebé resonó en la habitación. ¡Buah, buah! Era Atanasia, quien lloraba desconsoladamente mientras pensaba con furia: Claude, ese maldito bastardo. Lillian, presa del pánico y con las manos temblorosas, intentaba calmar a la pequeña. Princesa, por favor no llore, estoy aquí. En ese momento, una oscuridad mental envolvió a Atanasia mientras la comprensión y el miedo la golpeaban. Se dio cuenta de que había transmigrado al interior de una novela. ¿Eso no significa que estoy muerta con seguridad? Y esta hermana, Lillian, también morirá conmigo. La doncella la colocó en la cama para cambiarle la ropa, murmurando confundida que la niña no parecía tener hambre ni haberse ensuciado. Al escuchar esto, Atanasia pensó indignada: no me he hecho caca, y volvió a llorar con fuerza. Buah, buah, buah. Lillian la levantó de nuevo, apoyándola en su hombro y dándole suaves palmaditas en la espalda, con voz impotente. ¿Por qué lloras tanto últimamente? No llores, princesa, estoy aquí. Atanasia, cada vez más frustrada, pensaba: ¿quién es Lillian? ¿Por qué te llamas Lillian? ¿Y por qué tengo que ser la princesa Atanasia? En su mente surgían reproches y desesperación. Ella preferiría ser Gennete, no quería ser Atanasia. A toda costa, debo escapar de este lugar. Dios mío, por favor hazme crecer rápido. El tiempo pasó volando, las primaveras iban y venían, y miles de flores competían en belleza a lo largo de las estaciones. Nuestra princesa había crecido y ahora era una niña de 5 años extremadamente adorable, con un cabello rubio brillante siempre atado en una coleta alta y ordenada. Sus ojos, del color de las joyas azules, brillaban tal como lo hacían cuando era un bebé. Correteaba alegremente por el jardín de flores del harén cuando vio pasar a la sirvienta Hannah. Inmediatamente, la llamó en voz alta: hermana, hermana. Ati quiere comer chocolate. Hannah, con una expresión de felicidad, la miró con cariño, se inclinó y preguntó sonriendo: mi adorable princesa, ¿quieres comer chocolate? Atanasia extendió ambas manos hacia adelante, respondiendo con entusiasmo: sí, sí. Me gusta el chocolate, quiero mucho, mucho. Hannah se llevó las manos a las mejillas, riendo: ¿tan rico es el chocolate? Atanasia levantó las manos en señal de afirmación rotunda: sí, me gusta mucho. Pero, por supuesto, lo que más me gusta eres tú, hermana, que me das chocolate. De repente, una voz fuerte interrumpió la escena: Hannah. ¿Qué estás haciendo? Hannah se giró sorprendida y tartamudeó. Era Ces, quien gritó con un tono bastante enojado: ¿no dijo Lillian que no se le debe dar comida chatarra a la princesa sin permiso? Atanasia se tapó la boca, quedándose en silencio y mirando a Ces con temor, como si tuviera miedo de ser regañada al ser descubierta. Hannah recuperó su sonrisa y trató de explicar: solo le di un poquito. Ces mantuvo su rostro severo: si todos pensaran así, ¿qué pasaría? La atmósfera seguía siendo tensa cuando, de repente, Atanasia tiró de la ropa de Ces. Con una expresión de ojos llorosos y brillantes llenos de esperanza, susurró: quiero comer chocolate. Mientras hablaba, tiraba suavemente del vestido de la sirvienta. Ces intentó negarse: princesa, no se puede. Pero ante el parpadeo expectante de los ojos de la princesa, el corazón de Ces se ablandó. Aunque su boca decía: esto realmente no se puede, sus manos sacaron un pañuelo que contenía chocolate. Se arrodilló, lo puso en la mano de la princesa y susurró: absolutamente no debe decirle a Lillian, ¿entendido? Hannah, al ver esto, se quedó boquiabierta: comer dulces le causará caries. Atanasia corrió, besó a Ces en la mejilla y le susurró al oído un gracias, hermana, haciendo que Ces se sonrojara. Hannah, de pie a un lado, apretó los puños y frunció el ceño: ¿qué es esto? Ces, hace un momento me dijiste que no le diera comida a la princesa. Atanasia se alejó corriendo alegremente, mientras detrás de ella las dos sirvientas seguían discutiendo. Ejem, ¿qué dijiste? ¿Crees que estoy sorda? ¿Por qué le diste chocolate a la princesa? Ajá.
Fue para que ella te besara, ¿verdad? Atanasia saltaba alegremente por el jardín de flores, pensando para sí misma, en un abrir y cerrar de ojos, ya tengo 5 años. En estos años, las sirvientas me han tratado muy bien. Se detuvo en seco, recordando cómo solía comportarse antes. Antes las odiaba mucho, pensó, pero luego corrigió su estrategia, pero estar cerca de ellas es mucho más beneficioso. Reflexionando sobre el pasado, sintió que su actitud anterior no era la correcta, no había necesidad de provocar que otros la odiaran y luego ser intimidada. Es cierto, también he notado que los objetos de oro en mi habitación disminuyen día a día, pensó con sospecha, mirando hacia el palacio. Las sirvientas del palacio provenían de orígenes humildes y, al ver oro, fácilmente desarrollaban codicia. Al principio no eran tan descaradas, pero poco a poco se dieron cuenta de que su padre, el emperador, no se preocupaba por ella en absoluto. El dinero y el oro asignados a mi lugar también son cada vez peores, reflexionó. Ellas comenzaron a codiciar los bienes del palacio. Como estoy sola aquí, se volvieron muy imprudentes, no solo desaparecen las decoraciones, sino incluso los rubíes incrustados en las paredes. Atanasia apoyó la barbilla en su mano, con una expresión pensativa y seria, incluso la comida en mis platos es cada vez menor. Es demasiado. Incluso pensé en denunciarlas ante mi padre imperial, pero probablemente él me cortaría la cabeza a mí. Finalmente, fue Lilian quien resolvió la situación. Las sirvientas que robaban fueron expulsadas del palacio y obligadas a devolver los objetos. Atanasia pensó entonces en la jefa de las sirvientas, ¿acaso la jefa también recortaba gastos? Me di cuenta desde que dijo que el presupuesto no era suficiente y ni siquiera me compraban juguetes. Sin embargo, sonrió con aire de suficiencia. Afortunadamente, las cosas que yo escondía aún no han sido descubiertas. Aunque a veces se preocupaba y su corazón latía con fuerza, ¿será que he escondido demasiado? Mientras estaba inmersa en sus pensamientos, una sirvienta entró con una cesta de ropa, preguntando alegremente, «Princesa, ¿a dónde quiere ir?» Ella giró la cabeza y respondió con calma, «A recoger flores para Lilian». De repente, la sirvienta tomó un pañuelo y limpió la boca de Atanasia, diciendo, «Pero primero debe limpiarse la boca». ¿Le gusta tanto el chocolate? Atanasia levantó la mano indicando silencio, haber comido chocolate es un secreto. Sí, princesa, respondió la sirvienta rápidamente. En ese momento, Atanasia se dio cuenta, «Oh, Dios. ¿Qué estoy haciendo?» Con una cara avergonzada, abrió las palmas de sus manos, «Ah. Mis manos también están manchadas de chocolate». Miró su ropa y pensó, «Me limpiaré con la ropa». Atanasia pensó en la fuente y dudó, ¿debería ir a la fuente del Palacio Rubí? Hay muchos lugares hermosos allí. La escena de la fuente era increíblemente poética, con agua azul clara fluyendo con un suave murmullo, rodeada de ramas verdes que colgaban y flores amarillas y púrpuras brillantes. En el centro de la fuente había estatuas de un joven y una joven esculpidas artísticamente. Atanasia metió las manos en el agua con deleite, pero luego pensó, pero parece que este no es un lugar adecuado para que jueguen los niños. Sin embargo, admiró su propio cuerpo infantil, este cuerpo de niña hoy se ve genial. Se puso de puntillas, con los ojos brillantes, e inclinó la cara hacia el agua azul y cristalina. No podía creer lo que veían sus ojos, ¡qué hermosa! No puedo creer que esta sea yo. Dan ganas de darme un mordisco. Se quedó absorta mirando su reflejo, recordando lo que decían, escuché que me parezco exactamente a mi madre, solo mis ojos son como los de él. Solo los descendientes del linaje imperial heredan los ojos de joya. En este mundo, todos tenían su propia magia, pero la familia real era especial por poseer esos ojos. Pensó en Gennete y en lo que decía la gente, todos dicen que solo yo tengo los ojos como Claude, pero en realidad, Gennete también los tiene. Cuando se aburrió de la fuente, Atanasia corrió de nuevo al jardín de flores, admirando y tocando cada flor, pensando, el jardín tiene tantas flores. De repente, miró al cielo y se dio cuenta de que se había perdido. ¿Dónde estoy? Miró a su alrededor, al vasto jardín, sintiendo un poco de ansiedad. Atanasia, aturdida, se preguntó, ¿qué pasó? ¿Dónde es esto? Entró en una zona boscosa, pensando con pánico, me he perdido. Este bosque está lleno de plantas y hojas. Atanasia corrió haciendo ruido con sus pasitos, pata pata pata, porque algo apareció frente a ella. Mientras corría decía, por allí. Su rostro se llenó de asombro ante la vista de un enorme palacio. ¿Qué es esto?, se preguntó la pequeña niña parada frente a la inmensa estructura. Este no es el Palacio Rubí. ¿Llegué aquí por estar distraída recogiendo flores? La luz del sol brillaba sobre el palacio, haciéndolo resplandecer aún más.
Atanasia, con su pequeño cuerpo, sentía curiosidad. ¿No vive nadie aquí? Pero parece habitado porque está muy limpio. Caminó de puntillas hacia adentro, razonando que no había nadie porque el interior estaba vacío. Corrió de un lado a otro explorando. De repente, sus ojos se iluminaron. Se llevó la mano a la barbilla, dándose cuenta de una gran idea. Si nadie vive en este palacio, ¿podría usarlo yo? Por fin no tendré que preocuparme por dónde esconder mi dinero. El Palacio Ruby tiene sus límites. Se preguntó si esto era el destino. Solo necesito tener cuidado cuando limpien. He decidido que, a partir de ahora, este edificio será mío. Atanasia recordó lo que había pensado sobre su vida pasada. Tal vez en mi vida anterior morí por tomar demasiadas pastillas para dormir en invierno, en una habitación sin calefacción, así que me congelé. Atanasia se sentía muy sola, pero no era una niña traviesa. Se dijo a sí misma, absolutamente no quiero volver a mi vida anterior. Sostenía un bolígrafo para dibujar, pero su mente estaba llena de pensamientos confusos. Debería olvidar la muerte de la Atanasia original e intentar pensar con calma en todo. Es hora de comer y todavía no he ganado ni un poco de dinero. De todos modos, tendré una casa, será un paraíso maravilloso. Decidida a reescribir su destino, usó el bolígrafo para garabatear. He aprendido a escribir aquí muy fácilmente. En este mundo, a mi edad, todavía no se supone que conozca las letras, pero si demuestro que sé todo el alfabeto, sorprenderé a todos los que me rodean y me elogiarán sin parar, diciendo, nuestra princesa es realmente inteligente. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente mientras calculaba su estrategia, pensando que tal revelación podría ser peligrosa, pero esto provocará que todo sea destruido. De cualquier manera, el propósito de vida de Atanasia era superar las dificultades, y por esa razón había comenzado sus estudios desde muy temprana edad. A su lado siempre estaba Lily, quien le decía con ternura, realmente estoy muy feliz de poder estar a tu lado. Atanasia respondía con igual afecto, porque la hermana Lily está a mi lado, yo soy muy feliz. Esto era una verdadera felicidad para ella, y había algo aún más afortunado, el Palacio Ruby estaba aislado del mundo exterior, lo que garantizaba que ninguna noticia sobre ella se filtraría hacia afuera. Sin embargo, Atanasia reflexionaba preocupada, pero, ¿cómo puedo evitar a ese bastardo de Claude? Pensó que tal vez durante la noche, cuando las estrellas brillaban y centelleaban en el cielo, podría escabullirse. Sus pensamientos fueron interrumpidos repentinamente cuando Lily preguntó, «Princesa, ¿le traigo leche?» Atanasia respondió, «Sí, qué bien», y Lily salió de la habitación diciendo, «Sí, le traeré leche tibia». El sonido de la puerta cerrándose hizo, clic, y la princesa Atanasia se sentó de golpe en la cama. Rápidamente sacó una bolsa rosa de debajo de la cama mientras decía con urgencia, «Rápido, rápido, ya, ya». La pequeña princesa jadeaba mientras ataba la bolsa a su pierna para esconderla, pensando, «He escondido estas hermosas bolsas en secreto, pensé que me quedaría en el Palacio Ruby un tiempo más». Pero había escuchado la conversación de Lily con los sirvientes, «Hoy limpiaremos el palacio un poco más temprano». Al recordar sus joyas y tesoros de oro y plata, Atanasia se bajó el vestido para cubrir las bolsas secretas, pensando, «Listo, es un poco pesado, pero no tengo otra opción». La escena cambió repentinamente, mostrando a la princesa Atanasia metiéndose en la cama y cubriéndose con la manta mientras Lily la besaba en la mejilla deseándole, «Buenas noches, princesa, tenga dulces sueños». Lily salió y la puerta se cerró con un «boom». El espacio dentro de la habitación se quedó completamente en silencio. La princesa usó su pequeño cuerpo para empujar la enorme puerta, caminando con cautela por miedo a ser descubierta. Atanasia saltó haciendo un sonido «bup» y corrió rápido, temiendo ser vista por otros. Después de correr una distancia considerable lejos del palacio, jadeaba, «Fuú, fuú, ya llegué». Caminaba tambaleándose mientras se quejaba, apartando el follaje con sus pequeñas manos. Pensó, como lo escondí dentro del edificio, podría tener un poco de dificultad para sacarlo. De repente recordó que no tenía herramientas para cavar y enterrar las dos bolsas, si me ensucio las manos de tierra, la hermana Lily lo descubrirá. La princesa reflexionó, no puedo hacer eso, mejor las volveré a esconder en mi cuerpo y mañana regresaré. La princesa continuó corriendo jadeando, «Hawk, Hawk», de vuelta a casa, con una brillante idea en mente, tendré que pedirle a la hermana Hannah que juegue conmigo a fingir hacer trabajos de adultos y cavar la tierra para plantar, solo así podré hacerlo. Cuando la luz del sol iluminó el palacio, Atanasia ya había logrado regresar a su habitación, se tiró en la cama jadeando, «Fuú, fuú, fuú»,
pensando que si seguía así, envejecería prematuramente. Un rato después, se escuchó la llamada de Lily: «Princesa, es hora de levantarse», pero Atanasia había caído en un sueño profundo. Lily se acercó y vio que la princesa dormía profundamente. ¿La princesa aún no se despierta? ¿Qué pasa que está sudando tanto? ¿Está cansada? Parece que tiene un ligero resfriado. La princesa se despertó diciendo: «Hace demasiado calor, el sol está brillando en la habitación». Lily preguntó: «¿El verano ya está llegando? A partir de mañana cerraré las cortinas». La princesa le hizo una pequeña petición a Lily: «Por favor, dame un vaso de leche fría», a lo que Lily respondió: «Entonces bébalo antes de dormir la siesta, ¿de acuerdo?». Desde entonces, Atanasia se escapaba del Palacio Ruby una vez más, iba cada pocos días para evitar ser detectada. Atanasia dudaba, pensando que en realidad su vida actual era muy buena y quería seguir viviendo así, pero en su corazón la princesa estaba inquieta. En este palacio hay una gran bomba de tiempo, y esa es Claude. Por eso, esas cosas eran muy valiosas para ella, se podría decir que son mis amuletos protectores. No sé cuándo los usaré, pero me protegerán en el futuro. La princesa caminó en silencio hacia el palacio desconocido. Ese lugar aún no se había vuelto popular y pensó: «Hoy no iré por este camino». Lo que golpeó la vista de Atanasia fueron unas estatuas de bebés hechas de oro brillante. Ella pensó: ¿esto es realmente oro? ¡Qué impactante! Todo en mi palacio está hecho de mármol. No sé si habrá muchas de estas cosas aquí. Si hay demasiadas, robaré algunas. Atanasia corrió alrededor echando un vistazo a las estatuas, preguntándose si realmente eran figuras humanas hechas de oro y tocándolas. De repente, detrás de ella apareció una figura vestida de blanco que susurró: «¿Desde cuándo viven niños en mi palacio?». Atanasia también sintió una sombra parada detrás de ella, lo que le provocó un escalofrío en la espalda. La persona misteriosa preguntó: «¿Desde cuándo hay esta criatura en mi palacio?». La princesa, al escuchar esas palabras y sentir a alguien detrás, se giró sorprendida y vio a un hombre enorme acompañado por un joven pelirrojo. El rostro del hombre era frío y emanaba un aura asesina. El sonido del viento, fuú, fuú, hacía que su rostro pareciera aún más aterrador. De repente, a Atanasia se le cayeron las bolsas que se había atado a la pierna antes, se escuchó un «bitch» al caer la bolsa, y las joyas y el oro y la plata se derramaron rodando por el suelo. El joven pelirrojo miró de reojo, sorprendido al ver que una niña tenía tantos objetos valiosos. El hombre de rostro frío habló de inmediato: «Este rostro, parece que lo he visto en alguna parte». La expresión de Atanasia era de pánico mientras pensaba: cabello rubio, ojos de joya. Aunque nunca lo he visto, este hombre es Claude de Alger-Obelia. Era el hombre que estaba justo frente a sus ojos. De repente, el emperador Claude dijo: «Es cierto, la bailarina de Siodonna, te pareces mucho a esa chica». La princesa Atanasia estaba aterrorizada: «¿Por qué está él aquí? ¿No se supone que este año solo tengo 5 años? Además, esto no es el jardín trasero». La mano del emperador estaba a punto de tocar a la princesa mientras Claude decía: «Este no es un lugar al que alguien como tú pueda venir». «El guardia del emperador, Félix Robane», exclamó Su Majestad. De repente, el emperador sonrió levemente y puso su mano en la barbilla de Atanasia, diciendo: «Finalmente lo recuerdo. Tu nombre fue puesto por esa chica, te llamas Atanasia». El emperador levantó la barbilla de Atanasia, haciéndola sentir miedo mientras sus extremidades se ponían rígidas. El guardia Félix Robane, de pie a su lado, también se sentía nervioso por la princesa. El emperador Claude dijo: «En ese entonces solo eras una recién nacida, un apretón y morirías», y le puso a esta niña el nombre de Atanasia. Los recuerdos inundaron su mente: una mujer llorando mientras abrazaba a un recién nacido, rodeada solo de charcos de sangre. En Obelia, un nombre que significaba inmortalidad implicaba que en el futuro podría heredar el trono y convertirse oficialmente en emperador, pero debía ser otorgado personalmente por el emperador. «Esto es realmente interesante», pensó Claude. La mirada del emperador era cruel, y en su rostro aún había rastros de sangre. En el recuerdo, Claude casi había matado a Atanasia, pero al saber que Diana le había puesto a su hija el segundo nombre de él, se sintió muy intrigado. Al principio, la princesa no podía llevar un nombre de la realeza,
pero desde la primera vez que la vio, su majestad usó su propio nombre para nombrarla, lo que probaba que su majestad amaba mucho a la princesa. El emperador dijo: «Tengo muchas ganas de ver si puede sobrevivir como su nombre. Mira, has crecido mucho más que antes». Y ahora, la princesa Atanasia estaba parada frente al emperador Claude. La princesa temblaba violentamente y el sudor le corría a mares. Pensaba: ¿he crecido mucho más? ¿Será que Claude quiere matarme de nuevo? No quiero morir, absolutamente no quiero morir. ¿Por qué es así? ¿No decía la novela que aunque Atanasia tenía 9 años, todavía no recibía la atención de Claude? ¿Por qué ahora hay tantos problemas? De repente, el emperador Claude, la princesa y el guardia imperial miraron hacia el suelo. Resultó que de un lado de la bolsa de Atanasia también se habían caído unas perlas, que rodaron hasta los pies del emperador. Atanasia se quedó paralizada en el lugar. Se acabó, el tesoro número 7 y el número 8 están tirados en el suelo junto a los pies del emperador. La mirada del emperador, fría como el hierro, se posó en la piedra bajo sus pies, mientras la princesa Atanasia solo podía quedarse parada y contener la respiración. Entonces, el emperador pisó la piedra, haciéndola añicos. El emperador Claudio usó ambas manos para levantar a la princesa Atanasia en el aire. Sus ojos se encontraron. El emperador criticó a Atanasia por estar gorda. «No esperaba que fueras tan pesada, con razón estás tan gorda». El rostro de Atanasia se puso pálido mientras pensaba: ¿el peso? ¿Qué? ¿Por qué me está hablando? Ella pensaba: eres el padre cruel y frío que conozco. Trata a Genete muy bien, pero a Atanasia no. Justo cuando terminó de pensar eso, el emperador preguntó: ¿qué haces en mi palacio? Esto enfureció a Atanasia. ¿Qué? De repente se dio cuenta: ¿este es su palacio? Entonces, ¿acaso este palacio está decorado más sencillamente que el palacio Rubí y solo el verdadero emperador puede usarlo? Atanasia reflexionaba mientras miraba de reojo al emperador. Parece que cuando Atanasia tenía 9 años vino al palacio imperial. Si sigo el camino de Atanasia, podría escapar más rápido. En ese momento, el emperador Claude todavía sostenía a la princesa. El guardia imperial preguntó: ¿piensa que esta niña es un juguete? Apenas se formuló la pregunta, Atanasia imaginó 7749 escenarios en su cabeza, llorando por dentro mientras pensaba: ¿tendré que morir? Si vine aquí sin su permiso, ¿me matará? Dejé 4 marcas de dientes en la estatua del ángel. ¿A partir de ahora tendré que vivir aquí y tendré que morir aquí? De repente, el emperador Claude entregó a la princesa en los brazos de su guardia personal, Félix. Parecía que la mocosa se había perdido mientras jugaba y había terminado en el palacio donde él recibía a los invitados. La mirada de Félix se posó directamente en Atanasia. Era una mirada teñida de cierto temor. El emperador ordenó a su guardia: Félix, trae pasteles y te para la invitada. La luz del sol se filtraba en el palacio, añadiendo un toque poético a la escena. Atanasia estaba sentada muy erguida en una silla. Frente a ella había un despliegue muy suntuoso de pasteles y té. Sentado frente a ella estaba el emperador Claude. Atanasia pensaba para sus adentros: ¿qué es esta situación ahora? Sus ojos evitaban la mirada del emperador, no se atrevía a mirarlo directamente. De repente, el emperador le preguntó bruscamente: ¿eres muda? ¿Por qué no dices nada? La princesa respondió con un tímido hola. El emperador, con una expresión arrogante, le dijo a Atanasia: eres bastante callada, eso hace que pierda el interés en ti. Atanasia recordó de golpe algo aterrador: ¿es porque soy aburrida que él me matará? La visión que se desarrolló en su mente fue la escena del emperador preguntándole: ¿eres muda? Y ella respondiendo temblorosa: no, puedo hablar, una visión que la aterrorizó, así que inmediatamente forzó una sonrisa. El emperador le preguntó a Atanasia: ¿es esa tu verdadera voz? Entonces, ¿por qué has permanecido en silencio desde ese momento hasta ahora? De repente, el guardia Félix intervino, diciéndole al emperador Claude: Su Majestad, lo siento mucho, pero a la edad de la princesa, casi todos los niños suelen ser tímidos y vergonzosos cuando conocen a extraños. El emperador replicó con un «ah, sí», y su mirada, fría como el hielo, se dirigió hacia la princesa. El emperador pensaba: ¿esta mocosa está nerviosa? Incluso sentada frente a un adulto imponente, Atanasia mantenía una sonrisa brillante en su rostro,
aunque por dentro pensaba desesperada, si ya has escuchado mi verdadera voz, por favor déjame ir, mientras lloraba en su interior y Kik. El emperador los miró desde arriba, parecían un dragón poderoso y un conejito tímido. El emperador ordenó, Félix, sal de aquí. Félix respondió apresuradamente con una reverencia, arrodillándose sobre una pierna y diciendo, sí. Cuando estaba en la puerta a punto de salir, Félix se giró para mirar a Atanasia, quien suplicaba en silencio, por favor no te vayas, hermano. En la habitación solo quedaban 2 personas, lo que hizo que la atmósfera se volviera completamente silenciosa. El emperador preguntó, parece que tienes el apodo de Ati. Lan. El emperador la llamó, Atanasia. Ella bajó la cabeza y respondió, sí. El emperador continuó preguntando, ¿sabes el significado de ese nombre? Ella respondió con inocencia fingida, es algo grande, ¿verdad? Estaba tensa, pero tenía que mantener una sonrisa en sus labios, una sonrisa linda. Resultó que ella ya conocía el significado de su nombre, era un nombre derivado del propio nombre del emperador. Atanasia. El emperador preguntó, ¿mi hija? ¿Cómo se atrevió esa mujer a usar este nombre para ti? Si ella estuviera viva, la encerraría en el palacio frío. Esto demostraba que incluso al emperador Claude no le gustaba eso. El nombre de los emperadores de Obelia significaba inmortalidad y eternidad, esto solo se otorgaba al heredero oficial. El medio hermano mayor del emperador, que era el príncipe heredero, había sido asesinado, y la corona había pasado a Claude. Atanasia pensaba, realmente no tengo intención de hacerle daño, no me importa en absoluto el trono imperial. Viviré en silencio y escaparé silenciosamente, ese es mi propósito de vida. Claude comentó, este año solo tienes 5 años. Atanasia preguntó tímidamente al emperador, ¿por qué tiene estas cosas para comer? Sus brazos temblaban, mientras el emperador Claude la miraba fijamente y decía, ordené intencionalmente a los sirvientes que trajeran pasteles y té para ti porque me gustan mucho los niños. Si no comes, te castigaré y te echaré a la calle. En su corazón, Atanasia estaba aterrorizada y pensaba, me está amenazando. Es verdaderamente un tipo podrido. Pero por fuera dijo, comeré deliciosamente. Justo en ese momento, ella estaba llena. Miró el trozo de pastel, esto tiene 100 calorías proletarias, mi cara seguramente está pálida. El emperador Claude seguía mirándola atentamente. De repente, ella dijo, la hermana Lily me enseñó. Antes de que pudiera terminar la frase, el emperador la interrumpió, ah, sí. La persona de la que hablas es Lilian York. Esto hizo que Atanasia se sobresaltara, ¿cómo sabe él el nombre completo de ella? El emperador dijo, hace 5 años, ella fue la persona que se paró frente a mí sin miedo. Atanasia pensó, Lily, eso es cosa del pasado. La primera vez que vi a Atanasia fue hace 5 años. ¿La hermana Lily se paró frente a él para bloquearlo? El emperador, apoyando la barbilla en su mano, dijo, la primera vez que escuché tu nombre fue de su boca. Atanasia recordó de repente, entonces, ¿fue la propia Lilian quien salvó a Atanasia? ¿Lily? Atanasia se sintió agradecida con Lily, ella había bloqueado el camino de ese bastardo. Es realmente conmovedor, demasiado valiente. El emperador Claude continuó, ella me bloqueó el camino, pero no pude matarla. Solo tu madre y esa mujer son las únicas 2 personas que podrían haber hecho eso. Atanasia comía mientras escuchaba las palabras del emperador, con el rostro completamente pálido. El emperador Claudio abrió la boca y dijo, sabes quién soy y qué posición ocupo aquí, ¿verdad? De repente, a Atanasia se le cayó el tenedor haciendo un sonido, clan. Su rostro mostraba pánico y se quedó paralizada. Los ojos del emperador y los de Atanasia tenían el mismo color azul, como cristales de joya. Ella estaba asustada porque sus ojos no podían evitar la mirada del emperador. Pienso que él es muy extraño. ¿Por qué me trajo a este lugar?, pensó ella. Quería pensar que esto era simple, que el interés de él era su oportunidad. Lucharé por el premio. Esto es una prueba, viviré más tiempo o moriré. Atanasia pensaba, pero esas cosas no estaban listadas en el libro. No sé si cuando Atanasia tenía 9 años tuvo que hacer una prueba de Claude como yo ahora. En su corazón estaba inquieta, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo debo actuar? El aire en la habitación estaba en silencio cuando Atanasia dijo accidentalmente, oh, Abama, papá.
Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, su rostro se oscureció y maldijo en su interior: «Este loco». Ese momento hizo que sintiera que le iba a dar un ataque. Pensó: de cualquier manera, no debería haber dicho eso. Abama, Abama. Preferiría que me matara, mátenme, es demasiado vergonzoso. Tuvo que usar la táctica de la adulación: el emperador del imperio de Obelia es muy grandioso y solemne. De repente, el emperador Claude preguntó: «¿Qué planeas hacer?». La mirada del emperador era fría. Atanasia se sentó mirando al emperador, pensando: «¿Qué? ¿Qué pasa? ¿He fallado? ¿Qué es esto? ¡Qué susto!». Y miró esto con curiosidad: ¿le gusta Gennete al emperador Claude? Entonces, si es así, si papá solo se preocupa por ella. De repente, la palabra «baba», «papá», resonó. Ambos se quedaron mirándose el uno al otro. Atanasia se congeló en el acto, inquieta. ¿Por qué? ¿Por qué no reacciona? Ay, realmente ya no sé. Miró al emperador con una mirada cariñosa y volvió a llamar: «Baba». Alguien le dijo en su mente: «Me estoy clavando una bandera de muerte en la espalda, vete». Ella pensó: a juzgar por el resultado, si hablo, viviré. Quiero irme a mi habitación porque tengo mucho sueño. Mientras tanto, en el Palacio Ruby, todos buscaban frenéticamente a la princesa. El ambiente en el Palacio Ruby era muy sombrío cuando apareció un hombre: era el guardia Félix. «Fui escoltada de regreso en brazos del caballero del emperador», narró ella. Lily la arrebató de los brazos de Félix, mientras los sirvientes a su alrededor miraban con preocupación. La expresión del guardia Félix era de sorpresa, porque las miradas de los sirvientes y de la hermana Lily parecían querer comérselo vivo. Todos afirmaban con la mirada que él era el secuestrador de la princesa. Atanasia todavía estaba un poco resentida con Félix porque él la había dejado sola con Claude, así que pensó: no voy a explicar nada para ayudarlo. De repente, Félix dijo: «Su Majestad buscará a la princesa pronto». Todos los sirvientes y la hermana Lily se quedaron atónitos al escuchar las palabras de Félix. ¿Eh? ¿Y ahora qué? No entiendo qué pasa. ¿Por qué están todos tan sorprendidos? Atanasia estaba a la vez asustada y feliz, pensando: ¿todos dicen que estoy recibiendo la atención del emperador? ¿Por qué ese bastardo de Claude querría buscarme? No me gusta, no me gusta, ah. Pero se dijo a sí misma: solo se vive una vez y haré lo que quiera. La hermana Lily le aconsejó: si el emperador viene, debes ir con él. Ese es tu destino. La princesa se quedó de pie abatida, con una expresión perdida. Lily preguntó preocupada: «Princesa, ¿está herida?». De repente, Atanasia tuvo una arcada voz, lo que preocupó aún más a Lily. «Princesa, salgamos de aquí». La noche cayó gradualmente y apareció la luz de la luna. La princesa Atanasia estaba escribiendo: «El plan falló». Ella pensaba que escaparía del Palacio Ruby, y que desde ahora hasta ese momento no podía dejar que Claude descubriera el plan A. De repente, tachó las palabras que había escrito. Se cubrió la cabeza con la manta y pensó: soy realmente ociosa. Creo que tendré que tener cuidado en mi 9º cumpleaños. Recordó el palacio de esa mañana, el palacio decorado sencillamente que era el palacio de Claude. ¿Por qué el palacio del emperador no está cerca del harén? ¿Y por qué no hay una emperatriz? Miró el papel y tramó el plan B: antes de cumplir 18 años, reuniré dinero y escaparé de este palacio. Sí, esto tenía posibilidades de suceder. Por supuesto, conocí a Claude 4 años antes de lo previsto, pero en ese momento pensé que él no quería matarme. La princesa dudaba: ¿debería seguir ocultando mi hermosa apariencia? Cuando escape del palacio real, me disfrazaré de sirvienta y me arrastraré por el agujero del perro para huir. Su mirada bajó gradualmente: y esta es mi gran esperanza. Acababa de pensar en el plan C: actuaré de manera tierna, lo adularé y robaré el corazón de Claude. De repente, su rostro se oscureció, se sentó acurrucada en un rincón y soltó el papel, pensando: es cierto, este plan no es imposible de realizar. Investigaré primero el contenido en el libro. Atanasia reflexionó para sí misma: soy realmente una chica estúpida. ¿Cómo podría crear una relación cercana con Claude para matarlo? Justo después de pensar eso, se dejó caer pesadamente sobre la cama, recordando:
Hace solo un momento, lo llamé, papá, sin ningún miedo, y además, le salvé la vida. Mientras pensaba, se sentía cada vez más avergonzada y rodaba de un lado a otro en la cama, gimiendo, es demasiado vergonzoso. De repente, tomó una decisión, ejecutaré simultáneamente el plan B y el plan C. Estos serán días oscuros y llenos de vergüenza para mí, pero creo que es una inversión para mi futuro. En ese momento, la voz de Lily resonó en la habitación, princesa, es hora de dormir. Atanasia miraba por la ventana, viendo el brillo de las estrellas, y respondió, pero no puedo dormir. La escena cambió al día siguiente, el emperador apareció y dijo, Lilian York, ¿cuánto tiempo sin verte? Lily inclinó la cabeza y flexionó las rodillas ante el emperador Claude, respondiendo, es un verdadero honor volver a verlo, Sol de Obelia. En cuanto a la princesa Atanasia, ella estaba parada en un lugar con su figura diminuta, vistiendo un vestido azul que la hacía lucir muy adorable. Lily explicó, debido a que mi trabajo ha estado un poco ocupado últimamente, no he tenido tiempo para prestar atención a la princesa. Atanasia temblaba de miedo. El emperador dijo, pero para que Atanasia tenga un cuerpo tan saludable, debes haber trabajado duro. Lily respondió, gracias, Su Majestad. Atanasia pensó en su interior, ¿qué broma es esta? Básicamente, no necesito que te preocupes. Tú ya habías olvidado a esta hija, ¿verdad? De repente, el emperador dijo, a partir de ahora, yo cuidaré de ella. Ya no necesitas preocuparte por ella. El rostro astuto del emperador Claude sonrió levemente. La princesa Atanasia se quedó paralizada en el acto, de pie como una estatua. ¿Cuidarme? No necesito que me cuides, luchaba en su interior. Yo no pedí que me cuidaras. ¿Por qué no finges que no me conoces? Básicamente, nunca te importó la existencia de una hija como yo, y yo no necesito tu atención. El emperador continuó diciendo, a partir de ahora, Atanasia recibirá el trato de una verdadera princesa. Ella no entendía nada, él nunca se había preocupado por una hija como ella, y claramente la novela decía que Claude nunca consideró a Atanasia como su hija. Entonces, ¿qué está planeando ahora? Un momento después, Lily y la princesa se abrazaron afectuosamente. Lily consoló a la princesa diciendo, no pasa nada, pero en su interior pensaba, es mejor así. Desde aquel momento hasta ahora ha pasado un tiempo, pero Claude y yo seguimos igual. El emperador Claude le dijo a la princesa Atanasia, parece que has engordado un poco más. Atanasia pensó indignada, solo han pasado 5 días, ¿es necesario decir eso? Cielos. Pero por fuera, ella sonrió alegremente, papá también es muy guapo. El emperador y la princesa conversaban, mientras que del lado de Lily y Félix, sus expresiones pasaron de la sorpresa al miedo y al asombro, mostrando una gama completa de emociones. La princesa narró, Claude y yo nos hemos encontrado más de 2 veces y hemos pasado por un tiempo de matanza mutua entre padre e hija, pero me di cuenta de que no importa cuán insolente sea con él no quiere matarme. Por el contrario, si me asusto y respondo a sus preguntas educadamente, su estado de ánimo empeora. El emperador y Atanasia estaban parados uno frente al otro, ella temblaba. De hecho, sentía que podía colapsar en cualquier momento, su corazón latía, bum bum, bum bum. De repente, el emperador Claude se giró y llamó, Atanasia, sígueme. Los tres, la princesa Atanasia, Lily y el guardia Félix, sintieron miedo, verdaderamente era un tipo al que le gustaba asustar a la gente. El emperador dijo, aprovechando que todavía tengo interés en pasear, remen el bote rápidamente. El paisaje ante ellos era extremadamente romántico. Lily, al ver el agua, se apresuró a decir, Su Majestad, la princesa todavía le tiene miedo al agua. Al emperador Claude no le importó, conmigo aquí, ¿de qué hay que tener miedo? En su interior, la princesa pensó, tú eres quien me da miedo. La princesa tiró del vestido de Lily, quería decirle a la hermana Lily, no digas más, Lilian, o no podrás conservar tu vida. Honestamente, tampoco quiero ir. El emperador giró la cabeza y le preguntó a la princesa Atanasia, ¿por qué? ¿No quieres ir? Los ojos grandes y redondos de Atanasia se cerraron en una sonrisa hasta desaparecer, y respondió, no es eso, Ati debe ir con papá, ¿verdad? Mientras hablaba, Lily estaba muy preocupada por la princesa. El emperador levantó a la princesa del suelo hacia lo alto y luego la sentó erguida en la silla. Ella se sentía incómoda. Realmente estoy en el bote. Realmente no tengo opción.
El bote comenzó a ser remado, y la corriente de agua azul profunda hizo que la princesa olvidara todas sus preocupaciones anteriores. ¡Guau! Es genial. El emperador Claude y la princesa Atanasia estaban sentados en el bote flotando sobre el agua. Ella se preguntó, ¿todos los miembros de la realeza viajan en este bote? Miró con curiosidad hacia abajo del bote, pero, ¿cómo se mueve este bote? No tiene remos. ¿Será que hay gente debajo? El emperador preguntó, ¿qué estás mirando? Ella se sintió tímida y deseó que el emperador no le hablara. No me mires. ¿Cómo debo responder? El clima hoy es muy hermoso, el agua del lago es muy azul. De repente, Atanasia elogió al emperador, el cabello de papá brilla mucho, es muy hermoso. Es brillante y resplandeciente. Me gusta mucho. Pero en lo profundo de sus pensamientos, ella admitía, realmente es muy hermoso, el cabello es como el color de la miel dorada. Tal vez porque en mi vida anterior fui demasiado pobre, por eso cada vez que veo el color dorado me gusta. De repente, el emperador Claude sonrió levemente, lo que sorprendió a Atanasia. El emperador recordó el asunto anterior con la princesa. Por cierto, recuerdo que ese día tenías una bolsa de joyas, tus tesoros. Yo los guardé por ti, la próxima vez ven tú misma a buscarlos. Atanasia sintió dolor en el corazón de inmediato y su rostro se volvió sombrío, no entendía por qué tenía que ir ella misma a buscarlos, parece que esta vez mi muerte ya está escrita. Atanasia miró fijamente al emperador, su cabello rubio brillante junto con la ropa que llevaba la hicieron preguntarse, recuerdo este atuendo, ¿de qué país es? ¿Egipto? ¿Grecia? ¿Un reino petrolero? Pero le queda bastante bien. Mirándolo de cerca, es muy guapo, muy seductor. Aunque no quiera admitirlo, ahora entiendo por qué esas mujeres se lanzaban así. Parece que en la historia paralela de La princesa adorable, a Diana realmente le gustaba Claude. Los ojos del emperador brillaban como piedras preciosas, también llamados ojos de joya. Ella se quedó atónita preguntándose, ¿mis ojos también son de ese color? El bote flotaba en medio del agua azul profunda. De repente, la princesa vio una flor muy hermosa. ¿Qué flor es esa? Se giró y miró hacia el agua, viendo una flor floreciendo en medio del lago. ¡Guau! ¿Qué es esto? La princesa miraba la flor, mientras el emperador Claude miraba a la princesa. Ella se acercó con curiosidad hacia la flor, solo un poco más y podré tocarla. Estaba estirando la mano con todas sus fuerzas. Se preguntó con curiosidad, ¿es un loto? No, el agua aquí siempre es azul así. Sus pétalos son transparentes. ¿Puede un loto florecer en el lago? Quiero recoger una flor. De repente, se cayó al agua. El agua del lago era muy profunda, ella luchaba tratando de sacar la cabeza. Se agarró al bote y dijo, «Sálvame». Pero el emperador Claude, después de ver a su hija caer al lago, no mostró la más mínima preocupación y la miró con ojos inexpresivos. Esto hizo que Atanasia no pudiera creerlo, entró en pánico al ver la mirada del emperador, una mirada sin una pizca de compasión. Pensó, él no me salvará. La princesa fue arrastrada hacia abajo por las enredaderas bajo la superficie del lago, cada vez más profundo. Estaba segura de que este hombre no la salvaría. ¿Moriré? No. Este bastardo. Mientras pensaba que moriría, fue sacada a la orilla. Apenas llegó a la orilla, tosió fuertemente, «Juku, Juku». Lily, preocupada por la princesa, gritó, «¡Princesa!». El agua goteaba de la mano del emperador, tic-tac, resultó que la persona que sacó a Atanasia fue el emperador. Lily preguntó, «Princesa, ¿está bien?». De repente, el emperador Claude llamó a Félix, «A partir de mañana, enseña a Atanasia a nadar». Si la hija de Claude se ahoga, ¿no sería una vergüenza para el mundo? Después de decir eso, el emperador se dio la vuelta y se fue. Lily consoló a la princesa, «Princesa, todo está bien, ya no pasa nada». Pero Atanasia seguía asustada y tosía continuamente, «Juku, Juku», temblaba y lloraba, y Kik, cayendo en los brazos de Lily. Luego, sus ojos se nublaron gradualmente. Fue llevada de regreso al palacio. Cuando cayó en un sueño profundo, todavía recordaba la escena de esa tarde. Sentía que el emperador era un bastardo psicópata. ¿Cómo pudo quedarse mirando con esos ojos fríos cuando una niña de 5 años cayó al lago?
Al recordar los ojos inexpresivos del emperador Claude, sintió un escalofrío en la nuca. Pensó, debo reunir suficiente dinero rápidamente para irme de aquí. Acostada en la cama, se sentía resentida. ¿Qué plan C? ¿Cómo voy a lidiar con ese tipo cruel? Sus lágrimas brotaron y rodaron por sus mejillas. De repente, su estómago rugió pidiendo chocolate. Se escabulló de la habitación, realmente no podía resistir la tentación del chocolate. Pero en mi vida anterior, no hablemos de chocolate, ni siquiera podía comer comida caducada, ni en sueños me atrevía a pensar en este bocadillo de lujo. Mientras se movía de puntillas para tomarlo, apareció una sombra detrás de ella. Se dio la vuelta y resultó ser Lily. Lily la llamó alarmada: «Princesa, salga a ver esto rápido». La princesa Atanasia todavía no entendía qué estaba pasando cuando apareció un grupo de sirvientes que dijeron: «Princesa Atanasia, nos sentimos muy honrados de servirle». La princesa Atanasia estaba en pánico. ¿Qué significa esto? De repente, se escuchó el sonido de pasos, Bob Bob, acercándose, y Félix Robane se arrodilló frente a ella, saludando respetuosamente: «A partir de hoy, seré el protector de la princesa». Tanto Lily como Atanasia se quedaron atónitas mirando a Félix. La princesa pensaba para sus adentros: ¿qué? Sé que es una orden de su majestad, pero, ¿por qué esa persona tiene que ser el señor Robane? Acaba de hacerme caer al agua y ahora envía gente para servirme. ¿Esto es dar una bofetada y luego sobar? Félix sonrió gentilmente. Los sirvientes alrededor murmuraban mucho: «De cualquier manera, creo que esto no es necesario para la princesa. Su majestad ya ha tomado la decisión. Esto es una locura». Mientras tanto, Félix seguía arrodillado ante la princesa Atanasia y Lily, y dijo: «Su majestad dijo que debo cuidar cuidadosamente a la princesa porque ella ya no estará aquí. A partir de hoy, por favor cuiden de mí».